La historia comienza con nuestro protagonista, quien observa cómo un automóvil se dirige directamente hacia él y acto seguido muere. Al abrir los ojos nuevamente, se da cuenta de que el cielo tiene 6 lunas y criaturas colosales surcan la noche. Algo confundido y asustado, comprende que ha sido transportado a otro mundo, pero lo que más le impacta es saber que ha renacido como una espada. Una voz misteriosa le advierte que debe estar preparado para todo lo que vendrá, lo cual lo deja aún más desconcertado. Sin saber bien qué ocurre, decide revisar sus estadísticas y logra que un panel aparezca ante él. Allí descubre que es un arma consciente dotada de múltiples habilidades como magia, telepatía y regeneración. En ese momento, un grupo de goblins aparece e intenta arrancarlo del suelo. Esto le desagrada por completo, pues no quiere ser empuñado por criaturas tan insignificantes. La gota que colma el vaso es cuando uno de ellos, frustrado, lo escupe. Ese goblin ya estaba condenado. Utilizando su telequinesis, nuestro protagonista se eleva y flota con libertad, partiendo a los goblins en 2 pedazos. Al destruir los cristales que estos tienen dentro, siente una especie de energía fluir y una satisfacción poderosa lo invade, motivándolo a eliminarlos a todos. Luego nota que puede absorber sus habilidades al destruir sus núcleos mágicos, y así empieza a aceptar todos los poderes que obtiene de los enemigos derrotados, lo que confirma al romper otro cristal. Aunque está feliz por su creciente poder, también siente cierta soledad al no tener a nadie digno de empuñarlo, pero se promete volverse aún más fuerte, absorbiendo todas las habilidades de las bestias que se crucen en su camino hasta que llegue ese futuro portador que lo merezca. Mientras tanto, en otra parte del mundo, una chica bestia esclavizada recibe una brutal golpiza de su amo, quien la desprecia por su debilidad. Desde el suelo, ella solo puede mirar las lunas y desear con desesperación tener el poder necesario para ser libre. En los días siguientes, nuestro protagonista descubre que su telequinesis solo dura 3 minutos antes de que su maná se agote. Al enfrentarse a un monstruo que le drena esta energía, casi es vencido, pero logra liberarse y destruir su cristal, obteniendo así nuevas habilidades. Entre ellas está la capacidad de flotar durante más tiempo y absorber maná. Esto le permite eliminar a una criatura gigantesca en segundos, y, gracias a eso, gana puntos de evolución que utiliza para aumentar su magia y ataque. Cada vez se le nota más emocionado con su progreso. Sueña con convertirse en la espada más poderosa de ese mundo, para que su futuro dueño se sienta afortunado. Poco tiempo después encuentra una guarida de goblins y los elimina con facilidad, incluso decapitando al rey goblin de un solo golpe. Se sorprende de su fuerza, sigue absorbiendo habilidades incluyendo magia de fuego y regresa entusiasmado a su pedestal. Mientras tanto, la joven bestia ve cómo golpean a otra esclava e intenta defenderla. Sin embargo, el collar mágico la obliga a arrodillarse. Como castigo, su capataz se burla de ella y le niega la cena. Al día siguiente le dice cruelmente que ni siquiera sirve para evolucionar. Ella intenta atacarlo con una piedra, pero el hechizo del collar lo impide. Durante un traslado en caravana, se promete a sí misma que algún día será más fuerte. Nuestro protagonista, por su parte, ya ha terminado de limpiar lo que llama la 4ª zona cercana a su pedestal. Gracias a su habilidad de regeneración, cualquier daño en su hoja desaparece al instante utilizando un poco de maná. Solo le queda enfrentar la 5ª y más peligrosa área. Allí se topa con un enorme slime, esquiva su lluvia ácida y al notar que su hoja empieza a derretirse, se concentra en localizar su cristal. Decide utilizar una habilidad que obtuvo el primer día, Cuchillada Celestial. Con toda su energía y magia se lanza y atraviesa el monstruo, dañando su núcleo. El slime explota, dejándolo agotado y oxidado. Entonces prueba una nueva habilidad, Regeneración Instantánea. Aunque consume demasiado maná, lo deja como nuevo. También adquiere una dimensión de almacenamiento donde guarda los restos del slime y utiliza nuevos puntos de evolución para fortalecerse aún más. Su siguiente enemigo es una serpiente gigantesca, de la cual obtiene la habilidad de crear un doppelganger. Sin embargo, se extraña al ver que la copia es una versión suya débil y sin ropa. Durante los días siguientes continúa cazando monstruos, derrota a una tortuga explosiva utilizando magia de tierra para volcarla y cortarla fácilmente. Luego se enfrenta a una bestia dientes de sable. Aunque tiene dificultades, analiza que su veneno no es tan potente, así que lo potencia y prolonga el combate por horas hasta vencerla. Esto le entrega más puntos de evolución y fortalece aún más sus estadísticas. Sabiendo que ya no quedan enemigos poderosos en la zona 5, decide explorar el bosque cercano. Después de un rato sin encontrar criaturas, desciende al suelo agotado para recuperar su maná. Aunque intenta moverse, descubre con alarma que no puede hacerlo. Asustado, comienza a utilizar todas sus habilidades, pero cada vez que lo intenta, su poder mágico es absorbido por el suelo. Comprende entonces que no había monstruos en esa área. El terreno drenaba toda su fuerza de maná. Sin otra opción, solo le quedaba esperar a que alguien lo encontrara. Al principio soñaba con ser descubierto por una hermosa elfa, pero tras pasar un mes completamente solo, ya no importaba si era un goblin o un muerto viviente, solo quería salir de ahí. Utilizó sus puntos acumulados para potenciar sus habilidades, convencido de que era un arma de alto nivel, aunque nadie se acercaba ni lo notaba. En su desesperación gritaba al cielo:
rogando que alguien lo empuñara y lo convirtiera en el espadachín más poderoso. Muy cerca de allí, un grupo de bandidos era atacado por un enorme oso de 2 cabezas que destrozó su carroza y devoraba todo a su paso. Ordenaron a uno de los esclavos con collar que se quedara inmóvil para ganar algo de tiempo. Sin embargo, la bestia lo alcanzó primero y lo devoró. Una de las esclavas, la chica bestia, al darse cuenta de que podía moverse, pensó en huir, pero supo que no lograría nada si no se volvía más fuerte. Tomó un trozo de madera y atacó al oso, aunque no logró herirlo, y cayó malherida al suelo. Mientras repetía que debía volverse más fuerte, escuchó una voz que le pedía que lo utilizara. Al girarse, vio una espada enterrada. Se trataba de nuestro protagonista. Al tocarlo, la espada se comunicó con ella y le pidió que lo empuñara. Le prometía el poder que tanto deseaba. Confundida, la chica se esforzó por desenterrarlo. Lo consiguió justo a tiempo. Sorprendida por lo brillante que lucía el arma, la espada le indicó que se concentrara, y en ese momento se activó la transferencia de habilidades. Fran, la chica, obtuvo dominio de la espada a nivel 6, entre varios aumentos más. Quedó impactada por la mejora. Con una agilidad repentina, comenzó a moverse como una guerrera experta, cortando al monstruo con habilidad. Su nueva arma le aseguró que podía derrotarlo si se concentraba, y así lo hizo. De una estocada directa al corazón, acabó con el oso. Atónita por su nuevo poder, quedó completamente agradecida con la espada, que le rogaba que no lo dejara abandonado. Pero entonces apareció otro bandido curioso al ver que solo una esclava había sobrevivido. Nuestro protagonista le advirtió a la chica que huyera, pero ella le explicó que no podía debido al collar esclavizante. El hombre le ordenó que se quedara quieta y la golpeó, exigiéndole que le entregara la espada, alegando que debía obedecer el contrato. Sin pensarlo, la espada utilizó su telequinesis y le rompió el cuello. Luego quemó el contrato mágico, librando a la chica de sus grilletes. Asombrada y agradecida, la joven le preguntó cómo podía retribuirle. Él le propuso convertirse en su espadachina. Ella aceptó sin dudar, asegurando que no tenía miedo. Su raza, los gatos negros, jamás había logrado evolucionar y quería ser la primera en conseguirlo. Nuestro protagonista aceptó encantado. Le preguntó su nombre y la joven explicó que se lo habían arrebatado al ser secuestrada, pero antes se llamaba Fran, así que él decidió que seguiría siendo su nombre. Ella, a su vez, decidió llamarlo Maestro, ya que le había prometido ayudarla a entrenar y evolucionar. Aunque a él no le agradaba mucho el nombre, lo aceptó para no herir sus sentimientos, y de esta forma comenzó su viaje juntos. Fran buscaba convertirse en la primera gata negra en evolucionar, mientras que su maestro, la espada viviente, haría todo lo posible por ayudarla. Los gatos negros eran una de las razas de los hombres bestia, pero a diferencia de las demás jamás habían conseguido evolucionar, siendo motivo de burlas y desprecio. Incluso los padres de Fran murieron antes de lograrlo, lo que aumentaba aún más su determinación. Nuestro protagonista se sorprendía al ver lo rápido que Fran aprendía todo lo que le enseñaba, y aún más al notar cuánto lo cuidaba, lo que lo motivaba el doble a protegerla. Pero una noche, mientras descansaban, Fran oyó algo extraño y salió corriendo, alarmando a su maestro, quien no sabía qué ocurría. No muy lejos, un carruaje estaba siendo atacado por goblins. Fran, con un solo tajo, eliminó a uno de ellos, mientras que nuestro protagonista utilizó su magia para derribar a otros 2. El último goblin alcanzó a huir. El dueño del carruaje, agradecido, ofreció llevarlos a la ciudad como muestra de gratitud. Aunque el protagonista sospechaba que solo buscaba protección, igualmente decidió aceptar. Fran también lo hizo, escondiéndolo con un manto. Durante el viaje, el hombre se presentó como Randall. Les contó que últimamente los monstruos estaban agresivos debido a lo ocurrido en la llanura del Gran Lobo. Según dijo, allí se habían encontrado restos de criaturas de alto nivel, lo que provocó que muchos monstruos abandonaran su hábitat natural. Esto dejó inquieto a nuestro protagonista, ya que comprendió que él era el causante de ese caos. Randall mencionó que incluso el legendario Fenrir fue eliminado, algo que al protagonista no le pareció tan importante. Fran aprovechó para preguntarle si sabía de alguna espada poderosa. Randall no recordaba algo así, pero notó lo hábil que era Fran, suponiendo que sería una aventurera de al menos rango E. Como ella no entendía lo que eso significaba, él explicó el sistema de rangos tanto de monstruos como de aventureros. A Fran le interesó mucho el tema, sobre todo cuando su maestro le dijo que podrían ganar dinero cazando criaturas. Entusiasmada, decidió que al llegar a la ciudad se convertiría en una aventurera, pero uno de los hombres bestia dentro del carruaje comentó con desprecio que eso sería imposible para una gata negra tan débil como ella. Mientras tanto, en una cueva cercana, un nuevo grupo de goblins estaban naciendo por obra de un poder oscuro que emergía del lugar. Estos goblins eran mucho más fuertes que los comunes, y uno de ellos incluso comenzó a evolucionar. Minutos después, Fran y su maestro llegaban a la ciudad, maravillados por la cantidad de personas y tiendas que la rodeaban. Aunque algunos aventureros se burlaban al ver a una niña cargando una espada tan grande, nuestro protagonista apenas les prestaba atención. Centrado en observar las demás armas del gremio, afirmó con orgullo que ninguna otra espada podría igualar su poder. Palabras de las que pronto se arrepintió.
Al utilizar su habilidad de evaluación, descubrió que incluso las espadas más básicas superaban su daño de ataque. Avergonzado, se desanimó, pero Fran lo animó con sinceridad. Le recordó que él le había salvado la vida y la ayudó a volverse más fuerte, además de que ninguna espada poseía las habilidades únicas que él tenía. Sus palabras lo reconfortaron, y decidió hacer todo lo posible para ayudar a Fran a conservar esa dulzura y determinación que tanto la caracterizaban. Mientras tanto, en el gremio, la recepcionista Nell lanzaba insultos telepáticos a un grupo de antiguos mercenarios que claramente le caían mal. Justo en ese momento, Fran llegó. Nell creyó que Fran era solo una niña perdida, pero quedó desconcertada cuando la escuchó decir que quería registrarse como aventurera. La recepcionista le explicó que esa profesión era extremadamente peligrosa y que antes debía superar un examen de admisión con un evaluador oficial. Aunque la prueba podía ser muy exigente, Fran aceptó sin pensarlo. Nell asumió que era otra chiquilla que aprendería por las malas y la guió a la sala de entrenamiento. Allí estaba Dron, un gigantesco ogro que rugía que solo los mejores lograban superarlo. Su primera prueba era intimidar al aspirante, pero Fran no mostró ni un rastro de miedo. Avanzó con firmeza, desenfundó su espada y aceptó el desafío. Dron le avisó que pelearía con total seriedad. Nuestro prota analizó al ogro y quedó boquiabierto. Tenía un nivel descomunal, habilidades brutales y un arma con el doble de poder ofensivo que la suya. Aún así, Fran respondió con absoluta confianza, y él creyó en sus capacidades. Le advirtió que sería su enemigo más fuerte hasta ahora, y ella asintió con determinación. En el gremio se reían anticipando que la niñita no duraría ni un minuto, pero Fran esquivó 2 ataques sorpresa de Dron e incluso bloqueó uno de ellos con su espada, dejando a todos atónitos. Nuestro protagonista le aconsejó que evitara recibir golpes directos y usara su velocidad para contraatacar. Activó un refuerzo que incrementó su fuerza y agilidad, llenándola de energía. Fran pasó al ataque y logró cortarle el brazo a Dron. El ogro, sorprendido, se regeneró al instante y elogió su arma, aunque aseguró que no sería suficiente. Dron lanzó un devastador ataque de tierra que Fran eludió con destreza, respondiendo con una técnica de fuego. El terreno comenzaba a favorecerla. Con un impulso contra la pared ejecutó la técnica Colmillo del Dragón, dejando a todos con la boca abierta. Era un arte de combate de altísimo nivel, y Fran lo había usado sin necesidad de recitarlo. Dron salió disparado, destruyendo una de las paredes. Algo confundida, Fran preguntó si había pasado la prueba. Con un pulgar arriba, Dron confirmó que sí. Nell, por su parte, estaba aterrorizada. Ni aventureros veteranos se movían con la velocidad y habilidad que esa pequeña mostraba. Minutos después, Fran fue llevada a la oficina de Kiln, el maestro del gremio, quien quedó impactado al saber que tenía solo 12 años. Le preguntó cómo podía usar hechizos tan complejos sin recitación. Fran, recordando las indicaciones de su maestro, dijo que no podía revelar su secreto. Nuestro prota insistió en mantener ese misterio para evitar vulnerabilidades. Kill intentó evaluarla con magia, pero no pudo obtener ningún dato. Nuestro protagonista se alegró. Sus puntos invertidos en bloquear evaluaciones funcionaban perfecto. Sin detectar malas intenciones en ella, Kill declaró que Fran estaba aprobada y sería aventurera oficial. Luego Nell la llevó ante un cristal mágico para medir su maná y elegir su clase. Al ver que tenía más de 10 opciones disponibles, Fran eligió la clase Espada China Oscura. Su maestro aprobó la elección, asegurando que era ideal para ella. Al final, Nell le entregó su tarjeta de aventurera. Más tarde, Fran comentó que debía vender partes de monstruo. Su maestro le pidió actuar como si sacaba todo desde una bolsa común, pero sorprendió a todos al extraer más de 10 monstruos de nivel medio de una pequeña bolsita. El salón entero quedó petrificado, especialmente Nell. Tras calcularlo, ella le entregó 195,000 monedas de oro, equivalente a 1.9 millones de yenes. Nuestro prota estaba impactado por la cifra, mientras Fran celebraba que esa noche dormiría en una cama de verdad. Sin embargo, unos mercenarios comenzaron a hostigarla, acusándola de obtener los monstruos ilegalmente. Aunque nuestro prota quiso que los ignorara, los hombres le cerraron el paso y la insultaron por ser una gata negra, exigiéndole el dinero bajo amenaza de acusarla ante el gremio. Nuestro prota estaba furioso. Fran siempre recibía ofensas sin motivo. Nell intervino de inmediato y abofeteó a uno de los mercenarios. Les reprochó hablar sin pruebas y dejó claro que Fran obtuvo ese pago porque entregó materiales en perfecto estado. Sus palabras fueron directas: si no les gusta, podían irse bien lejos. Los mercenarios intentaron atacarla, pero Fran detuvo el golpe sin pestañear y preguntó si podía eliminarlos. Su maestro le dijo que no era buena idea, pero antes de que actuara, el hombre bestia que la insultó cayó con las piernas cortadas. Nuestro prota quedó en shock, él no había hecho nada. Fran explicó que reforzó la hoja con aura y gracias a su fuerza mejorada, atacó con precisión al resto de los agresores. Todos quedaron tirados en el suelo, derrotados. Nell les advirtió que ellos mismos se buscaron ese final y que, si querían atención médica del gremio, ahora tendrían que pagar. La presión era tanta que nuestro prota sugirió ir a buscar alojamiento, pero uno de los trabajadores del gremio, usando su ojo divino, observaba todo.
Había descubierto que nuestro prota no era una simple espada, sino un arma inteligente. Horas después, Fran caminó por la ciudad maravillada con objetos que nunca había visto. Al no encontrar tiendas disponibles, el mismo hombre de antes se acercó y le dijo que tenía lo que buscaba. Fran y su maestro lo evaluaron y descubrieron que era un herrero de altísimo nivel, Galus. Tras hablarlo con su maestro, Fran aceptó acompañarlo. Mientras caminaban, algunos hombres murmuraban que era un desperdicio darle una armadura tan buena a una gata negra. Galus no les prestó atención, solo eran revendedores celosos. Él solo vendía a quienes consideraba dignos, y tras ver lo que Fran hizo en el gremio, supo que era la portadora perfecta. Dentro del taller, Fran quedó fascinada con la armadura que le mostró. Tenía múltiples resistencias mágicas, y mejoraba las habilidades propias de su raza. Galus lo ofreció por 150,000 monedas, y Fran aceptó encantada. Nuestro prota la felicitó, aunque se sintió mal al notar que todas las espadas del taller tenían más ataque base que él. Fran lo notó y pidió ver otras armas, explicando que no necesitaba otra, pues él era único. Para sorpresa de ambos, Galus reveló con naturalidad que ya sabía que nuestro prota era un arma inteligente gracias a su visión divina. Al ver que podían confiar en él, nuestro protagonista le habló telepáticamente. Explicó que estaba frustrado porque otras armas tenían más daño base, pero Galus le mostró que eso no importaba. Tomó una espada con 450 de daño, le pidió a Fran que inyectara 100 de maná en su maestro y atacara. De un solo corte la espada de Galus quedó destruida. El herrero explicó por qué. La conductividad de maná de nuestro prota era de rango S. Eso hacía que los 100 puntos de maná se duplicaran a 200, sumados a sus 392 de base, alcanzando casi 600 puntos reales. Y considerando que podía recibir hasta 1000 puntos de maná, su poder verdadero era enorme. Confirmó que estaba al nivel de las armas mágicas más avanzadas. Galus lamentó no poder ver más con su visión divina, pero dedujo que debía haber sido forjado por un herrero divino. Eso hizo pensar a nuestro prota si acaso era una espada divina, pero Galus lo dudó. La única conocida era Ignis, la espada legendaria de fuego. Luego les preguntó si querían mejoras. Nuestro prota pidió solo una buena vaina. Cuando sacó todos los restos de monstruos que tenía almacenados, Galus quedó anonadado. Con esos materiales podía forjar una armadura increíble para Fran y una vaina de primera categoría. No habría costos adicionales. Solo necesitaba 3 días para terminar la vaina y un mes entero para la armadura. Al salir del taller, nuestro prota sugirió comprar ropa. Y sí, llegó la clásica escena de anime donde una mujer desconocida arrastra a Fran a probar múltiples trajes mientras da consejos de moda. Nuestro prota estaba tan rojo que ni podía mirar. Al final, Fran salió igual que al entrar. Después fueron por utensilios para cocinar. En la tienda conocieron al encargado, Rufus, un antiguo aventurero de nivel medio con el título de asesino de gigantes. Les contó que dejó esa vida hace tiempo. Tras comprar todo lo que necesitaban, se dirigieron a una posada. Solo mostrando la tarjeta del gremio, obtuvieron una excelente habitación. La recepcionista quedó sorprendida por la juventud de Fran. Ella entró y, llena de felicidad, se lanzó a la cama como si fuera un lujo indescriptible. Nuestro prota quedó conmovido. Sabía que ella había pasado por mucho. Fran le agradeció por mejorar tanto su vida desde que se conocieron. Esas palabras lo atravesaron. Él le prometió que siempre la protegería y que jamás volvería a pasar hambre ni dormir en la calle. La volvería tan fuerte que sería capaz de defenderse sola. Esa noche nuestro prota usó su telequinesis para cocinar. Preparó un pollo frito delicioso que Fran devoró con una sonrisa enorme. Estaba feliz. Pero aún quedaban cosas por planear. Sus próximas batallas y en qué habilidades invertir los puntos de evolución. Fran comentó que quería aprender habilidades de sanación como las que Dron usó en el combate. Justo lo que ya había considerado su maestro. Era una opción ideal para su futuro crecimiento. Mientras hablaban sobre otras posibilidades, Fran se quedó dormida por el cansancio. Él decidió dejarla descansar, pero en la cueva de los goblins, esa misma noche, sombras se movían entre la oscuridad. Un enorme goblin lord emergió, rodeado de monstruos de ojos brillantes, listos para atacar. Al día siguiente nuestro protagonista le detalla a Fran las hierbas, hongos y demás recursos que deben recolectar. Ambos sienten un leve desencanto, pues las misiones de rango G suelen ser simples encargos de recolección o cacerías menores de unos pocos enemigos. Sin embargo, durante la búsqueda, Fran percibe un ruido extraño y corre hacia su origen. Allí encuentran a 3 aventureros acorralados por una horda de goblins. El mago del grupo, arrepentido por haberlos guiado tan profundo en el bosque, le suplica a sus compañeros que escapen mientras él intenta contener a los monstruos. Nuestro protagonista le informa a Fran que hay 13 goblins, algunos de ellos de clase superior. Sin dudarlo, la chica se lanza al rescate, soltando hechizos de fuego y eliminando a varios enemigos, dejando atónitos a los aventureros. Cuando el grupo nota que quien los salvó fue una pequeña niña, quedan aún más sorprendidos, aunque parte del bosque estaba ardiendo, no por su poder, sino porque accidentalmente incendió el entorno. Por ello, su maestro concluye que no es buena idea seguir usando fuego y propone cambiar a magia de tierra.
Fran ejecuta el hechizo y su compañero lanza rocas a gran velocidad, destruyendo a varios goblins mientras ella los corta con precisión quirúrgica. En plena batalla, Fran asciende velozmente hasta el nivel 4, sintiendo una fuerza totalmente renovada. Tras la victoria, los aventureros quedan todavía más impresionados cuando ella, con total naturalidad, lanza una curación de nivel 7 para sanarlos. La chica del grupo, Lily, junto a Stace y Krull, se presentan y agradecen entre asombro y alivio. Fran también se presenta y menciona que es rango G, causando aún más impacto. Después aclara que se quedará con los goblins de clase alta, lo que hace que los aventureros recuerden la temida posibilidad de una estampida de goblins. Un fenómeno que ocurre cuando un rey y una reina duende se unen y comienzan a multiplicarse sin control, formando hordas capaces de devastar ciudades completas. Mientras lo explican, un goblin emite un sonido con un instrumento, pero nuestro protagonista lo elimina al instante. Lily deduce que era una señal de auxilio. Fran detecta más movimientos y ordena a los aventureros regresar al gremio para dar la alarma, mientras ella se encargará del resto. Su determinación sorprende tanto a su maestro como a todos los presentes. Cuando él le pregunta si está segura, Fran afirma con convicción. Quiere hacerse fuerte, y para lograrlo, debe enfrentar desafíos como este. Comienza entonces una batalla feroz. Fran elimina decenas de goblins, subiendo de nivel con rapidez hasta alcanzar el 8, pero los enemigos siguen apareciendo y coordinan ataques más organizados. Aunque nuestro protagonista intenta protegerla, Fran recibe una herida en el brazo. Él le sugiere retirarse, pero ella se niega rotundamente. Han pasado por situaciones peores, y no piensa rendirse por algo tan pequeño. Con determinación, continúa combatiendo, haciéndole entender a su maestro que no quiere aparentar fuerza, quiere ganársela. Él reflexiona que no puede seguir protegiéndola de todo, sino ayudarla a superar cada obstáculo. Promete cubrirle la espalda mientras ella sigue cortando a todo enemigo que se le cruce. Fran incluso recibe una flecha en el rostro, pero él utiliza una curación parcial de inmediato. La pequeña guerrera no se detiene. Nuestro protagonista, impresionado, comprende que Fran ya no es una niña indefensa, sino una combatiente decidida con un corazón inquebrantable. Al caer el sol, Fran logra erradicar a toda la horda por sí sola, incluso con las manos ensangrentadas. Al alcanzar el nivel 12, su maestro concluye que eligió la mejor espadachina posible. Horas más tarde regresan con Galus, quien queda sorprendido por su estado. Nuestro protagonista explica que Fran eliminó más de 100 goblins y que necesita que reparen su armadura. Galus acepta, y el maestro comenta que en 2 días se enfrentarán a una mazmorra de goblins. Tras el combate descubrieron una cueva sospechosa y decidieron descansar. Mientras reunían cristales mágicos, los otros aventureros regresaron para ayudar, pero se sorprendieron al ver que Fran ya había vencido a todos. Cuando llegan a la nueva cueva, los aventureros comentan que esa entrada no estaba antes. No es una cueva común, sino una mazmorra, un peligro mucho mayor. Lo mejor es reportarlo al líder del gremio. Poco después, Fran se presenta ante el líder para explicarlo todo. Aunque no sabía el número exacto de enemigos, esto irrita a Drom, quien quería cifras concretas. Con la ayuda de su maestro recuerda que fueron más de 100 goblins comunes y al menos 20 de rango alto. Clint queda boquiabierto. Si su relato es cierto, están al borde de una estampida. Peor aún, que los monstruos no regresaran a la cueva implica que algo mucho más fuerte ocupa el interior y los obliga a permanecer afuera. Sin perder tiempo, Clint ordena reunir a todos los aventureros de rango F en adelante para conquistar la mazmorra. Y ascienden a Fran a rango F sin dudarlo, pues eliminar una horda entera por su cuenta la hace la candidata perfecta. Esto llena de orgullo a la joven. Al informar a Galus, el herrero comprendió por qué la armadura de Fran estaba tan dañada. Usando cristales mágicos y un hechizo de restauración, la deja como nueva. Intrigado, el maestro le pregunta cómo funciona, y Galus explica que, gracias a su título de herrero arcano, puede utilizar el maná de los cristales para regenerar los equipos, aunque advierte que cada reparación será menos eficiente y más exigente, por lo que deben evitar daños constantes. Fran pregunta cómo se originan las mazmorras. Galus explica que son creadas por el dios del caos, que al manifestarse mediante un núcleo transforma al monstruo más cercano en el jefe de la mazmorra, dándole control sobre trampas, invocación de criaturas poderosas y la capacidad de generar tesoros únicos y metales raros. Fran se equipa nuevamente y Galus les desea suerte, prometiendo tener la vaina lista para el día del combate. De regreso en la posada, el maestro nota que Fran ha mejorado muchas habilidades y ha obtenido 3 nuevos títulos, incluido el de cazadora de goblins. Aunque se ve algo mareada, probablemente por usar magia curativa en exceso, menciona que quiere bañarse. Su maestro decide respetar su espacio, pero ella lo arrastra. Dice que debe ayudar a limpiarlo de toda la sangre, recordando otra vez que Fran tiene apenas 12 años. Mientras lo lava, Nell entra con otras chicas y se sorprenden al verla con su espada en el baño. Fran responde que no puede separarse de su maestro, pues han vivido demasiado juntos. Nell lo entiende y le desea suerte en la mazmorra, lamentando que Amanda, la aventurera de rango A, no esté por una crisis en la placenta del gran lobo. Fran pregunta sobre el dios del caos.
y Nell explica que en el comienzo existían dioses fundadores provenientes de otro mundo, que dominaban el sol, la luna y otras fuerzas. Con el tiempo se retiraron y dejaron a sus hijos para guiar a la humanidad. Una de las últimas fue la diosa del caos, creadora de las mazmorras como pruebas para fortalecer a los humanos. También existió un dios de la guerra que fue corrompido por el mal y atacó a los demás dioses. Fue destruido y sellado en miles de fragmentos. Aquellos restos que no pudieron contenerse dieron origen a los demonios actuales. El maestro reflexiona sobre todo esto intentando comprender mejor el mundo. Fran, en cambio, queda desmayada por tanta información. 2 días después vuelven con Galus, quien entrega la vaina especial hecha con materiales de gran calidad, permitiendo al maestro salir de ella por la base. Ambos se lo agradecen emocionados. En la entrada de la mazmorra, Drom da las instrucciones. Deben eliminar la mayor cantidad de goblins posible para impedir la estampida. Si derrotan al rey y a la reina, mejor. Y si conquistan la mazmorra, sería ideal. Pero cuando se organizan, un grupo de aventureros es atacado. Los goblins se mueven en grupos coordinados. Nuestro protagonista deduce que los enemigos están actuando bajo órdenes precisas. Fran nota que algunos goblins huyen al verla, probablemente por su título de asesina de goblins. Ella elimina a uno de los líderes de un solo tajo. El maestro le recuerda que debe apoyar a los demás, aunque será difícil. Aún así, cree que es hora de que Fran dé el siguiente paso. Ella también lo cree, y utiliza la técnica de salto aéreo, habilidad obtenida al vencer al tigre dientes de sable. Los aventureros quedan anonadados al verla volar. Desde el cielo, Fran lanza cortes certeros, y su maestro utiliza magia de fuego de nivel infernal para arrasar al grupo más numeroso que defendía la entrada. Así les abren camino, dejando a Drom y los demás el trabajo de limpiar los restos. Fran, sin detenerse, se interna sola en la mazmorra, ante la mirada incrédula de todos. Una niña, por sí misma, venció a casi todos los goblins de la entrada. Mientras tanto, el jefe de la mazmorra observa desde las sombras. Complacido por su ataque sorpresa, confía en que la criatura que ha invocado evitará que destruyan su imperio goblin. Drom y los aventureros avanzan con dificultad debido a las grandes oleadas de enemigos que bloquean el camino. Fran sigue avanzando con velocidad. El maestro le recuerda que tienen un artefacto para escapar si la situación empeora, pero por ahora deben centrarse en recolectar cristales. Él identifica qué goblins deben eliminar, y Fran corta cada cristal con precisión quirúrgica. Se enfocan en los más fuertes, dejando algunos para los demás aventureros. El maestro queda impresionado por la eficacia de Fran, avanzando aún más rápido de lo esperado. Más adelante encuentran un gran grupo de goblins, pero ninguno tiene habilidades útiles. Así que el maestro usa su habilidad de disociación mental para paralizarlos y luego los incinera con ráfagas de fuego, despejando el camino. Fran comenta que le encanta cuando él lanza conjuros. Entonces el maestro detecta un sendero oculto que podría conducir a un monstruo importante. Usando habilidades de rastreo, localiza a 2 goblins arqueros. Al ver a Fran, estos huyen. Deciden seguirlos con la esperanza de que los guíen hasta los reyes goblins. Mientras tanto, Drom y los demás se sorprenden de hallar tan pocos enemigos. No hay rastros de batallas, sin saber que el maestro ha estado almacenando los cristales en su espacio dimensional para no levantar sospechas. Eleven pregunta por Fran, y Drom admite que es increíble que una niña tan joven posea tanto poder, aunque teme que caiga en alguna trampa y desean alcanzarla. Fran, por su parte, divisa un enorme grupo de goblins con los reyes al centro. Pregunta si debe atacar, pero el maestro sugiere esperar. Son demasiados y podrían herirla. Primero él los confundirá con magia, y luego ella irá por los líderes. El maestro lanza llamaradas infernales, y Fran se lanza con decisión, solo para descubrir que el maestro ya eliminó a los reyes, que resultaron ser más débiles de lo previsto. Así siguen avanzando hasta encontrar una puerta misteriosa. El maestro sospecha que detrás está el verdadero jefe de la mazmorra, lo que emociona a Fran, quien promete acabar con lo que sea que los espere. Dentro, las puertas se cierran y aparecen cientos de luces, son insectos gigantes. Aunque no tienen niveles altos, podrían servir para ganar experiencia y recolectar cristales. Nuestro prota utiliza telequinesis para detener a los enemigos, mientras Fran los elimina con agilidad. Luchan sin descanso durante más de media hora, pero los insectos continúan llegando. Entonces detectan al líder del enjambre, una criatura con la habilidad de invocar más insectos. Nuestro prota lanza un ataque y Fran se impulsa velozmente hacia el enemigo, acabándolo de un solo tajo. Al derrotarlo, obtiene su cristal y, con ello, el resto de los insectos desaparece. Fran alcanza el nivel 17 y nuestro prota adquiere nuevas habilidades, incluyendo la invocación de sirvientes. Siguen avanzando hasta encontrar otra puerta tras la cual se percibe una poderosa energía mágica. Nuestro prota, sorprendido, la compara con la de los grandes monstruos que enfrentaron en la llanura. Para prepararla, le otorga varios hechizos de potenciación y uno de curación instantánea que durará algunos minutos. Además, la motiva con una promesa irresistible: si gana, le cocinará curry. Animada, Fran se lanza al combate. Una voz les da la bienvenida. Han llegado a la sala más profunda de la mazmorra. Al mismo tiempo, Nell le pregunta a Clem cómo cree que les estará yendo, y él responde confiado:
pensando que al ser una mazmorra nueva no presentará grandes desafíos. Pero no sabe que Dron y los demás ya han llegado a las puertas del jefe, aunque no pueden abrirlas. Frente a ellas descubren los cuerpos de los reyes Goblin y deducen que Fran está dentro, sola. Nuestro prota analiza al enemigo y queda pasmado. Es un demonio mayor, un ser de rango B que, según Klim, tiene el potencial de destruir reinos enteros. El peligro es real. Le advierte a Fran que se prepare. El demonio la subestima creyendo que es débil, pero dice que al menos se divertirá un rato. Esto enfurece al Goblin parlante, quien resulta ser el creador de la mazmorra. Aunque su poder es inferior al del demonio, él fue quien diseñó el lugar y dio origen a todos los monstruos. Furioso, acusa a Fran de arruinar sus planes de invadir la ciudad al eliminar a sus creaciones. Sin embargo, promete que pronto generará más monstruos y arrasará con todo a su paso. Todo indica que el demonio obedecerá al jefe de la mazmorra, pero en un giro inesperado lanza un hechizo por su cuenta, dejando claro que solo actúa bajo su voluntad. Esto sorprende a nuestro prota, quien nota que el demonio comienza a potenciarse con maná, aumentando peligrosamente su poder. Aún así, Fran logra bloquear el primer impacto, lo que deja al demonio ligeramente impresionado por la resistencia de aquella espada. Nuestro prota analiza la espada del demonio y concluye que tiene una conductividad mágica altísima, lo que la vuelve muy peligrosa. Un solo error sería fatal. Fran logra repeler algunos ataques y, cuando encuentra una apertura, nuestro prota canaliza un rayo de maná hacia el arma enemiga para desestabilizarla. Sin embargo, el demonio reinvoca su espada de inmediato y aparece desde las sombras, cortándole ambos brazos a Fran en un movimiento brutal. Ella queda paralizada por el impacto, pero nuestro prota reacciona de inmediato usando telequinesis para moverse y frenar brevemente al demonio. Rodea a Fran con fuego protector y mediante un hechizo de curación avanzada, reconstruye completamente sus brazos, dejando al demonio perplejo. Fran, aún temblando, se disculpa por bajar la guardia. Nuestro prota lo comprende, fue un ataque impredecible. Desde allí, Fran empieza a leer mejor los movimientos del enemigo y esquivar sus ataques. Nuestro prota investiga cómo se mueve el demonio y descubre que aparece desde las sombras de Fran, así que ella se eleva con un salto mágico mientras él lanza un veneno mágico en el aire. Fran libera una onda sónica que hiere al demonio, pero este responde con una explosión de oscuridad que la lanza contra el suelo. Al mismo tiempo, el demonio comienza a regenerar su herida. Preocupado por el nivel del veneno utilizado, nuestro prota le sugiere que huyan usando la pluma de escape, pero Fran se niega. No permitirá que inocentes mueran, además quiere ganar y cenar su curry. Con renovada determinación, vuelve al combate y hiere al demonio, quien sorprendido reconoce su habilidad con la espada. Para igualar el terreno, el demonio le roba la habilidad que ella usa para combatir, dejándola aparentemente en desventaja. Pero cuando reanudan la batalla, Fran vuelve a herirlo, dejándolo confundido. Es entonces cuando nuestro prota comprende que esa habilidad no era originalmente de Fran, sino una que él había compartido. El demonio no puede robar lo que no le pertenece a ella. Mientras tanto, el jefe Goblin intenta ayudar invocando más Goblins, pero el demonio, molesto, los destruye al instante y le advierte que si vuelve a intervenir, lo eliminará también. Luego declara que se ha aburrido de la mazmorra y planea destruir una ciudad, pero primero acabará con Fran. Carga un poderoso rayo de oscuridad que sacude toda la sala. Afuera, los aventureros sienten la explosión, y Dron insiste en abrir las puertas cuanto antes. Entre los escombros, nuestro prota analiza la situación y decide que deberían huir, pero Fran, aunque débil, se niega. No permitirá que ese demonio masacre una ciudad llena de inocentes. Su convicción deja a nuestro prota conmocionado. Fran ha crecido no solo en poder, sino también en voluntad. Ahora lucha para proteger a otros, no solo para hacerse más fuerte. Viendo esto, él decide entregarle todo su poder. Fran lo agradece profundamente. Ella se mueve con agilidad por el campo de batalla, esquivando rayos y hechizos, mientras el demonio amenaza con destruirlo todo. Pero algo llama la atención de nuestro prota: el demonio jamás ataca al jefe de la mazmorra. Entonces recuerda lo que dijo Dron: si el jefe muere, el núcleo de la mazmorra entra en hibernación y todos los monstruos desaparecen. Con eso en mente, nuestro prota lanza fuego hacia el Goblin jefe y, como predijo, el demonio se lanza a protegerlo. Fran también queda sorprendida, pero nuestro prota confirma que esa es la debilidad del enemigo. Su objetivo ahora es el Goblin. Ambos comienzan a lanzar hechizos de fuego combinados. El demonio activa una barrera de oscuridad para proteger al jefe Goblin, quien se esconde aterrado detrás de ella. Sin embargo, nuestro prota sabe que no podrán mantener ese ritmo mucho más tiempo, porque están agotando su maná. Por eso diseña un plan y se lo comunica a Fran: apostarlo todo a un ataque final. Ella acepta. Mientras el demonio lanza un nuevo rayo de oscuridad, Fran lo esquiva con agilidad. Nuestro prota sabe que ese hechizo consume mucho maná y necesita 3 segundos para recargarse. Ese es su momento. Fran canaliza magia de viento para impulsarse con toda su fuerza, y, aunque lamenta no poder acabar al enemigo con sus propias manos, lanza a nuestro prota con toda su energía mientras activa un poderoso conjuro de fuego. El demonio observa con desprecio cómo la espada se dirige al Goblin, riéndose con arrogancia.
convencido de que esa estrategia es inútil y que no lograrán vencerlo. Sin embargo, mientras trata de defenderse, lanza una ráfaga de oscuridad destinada a eliminar a nuestro prota, pero este cambia de dirección justo a tiempo, revelando que su auténtico objetivo no era el goblin, sino el demonio. Con determinación, concentra todo su maná y se potencia al máximo para atravesar el cristal mágico que protege al demonio. Aunque este logra detenerlo en un primer intento, el impulso es tan grande que no se rinde y comienza a herir al demonio lentamente mientras le habla telepáticamente, haciéndole sentir todo el dolor que le causó a Fran multiplicado por 10. La espada, que tiene la habilidad de comunicarse y absorber maná, brilla intensamente con toda esa energía. Iluminado por ese poder, nuestro prota fragmenta el cristal del demonio, y usando hasta la última gota de su maná, lo destruye por completo. El demonio no puede creer su derrota y cae. La espada también se resquebraja y se destruye por el esfuerzo. Fran, al ver el estado crítico de su compañero, corre llorando hacia él, desesperada, lo abraza entre lágrimas. Pero él, con una sonrisa tranquila, le explica que el cristal destruido era en realidad la fuente que le permitía recuperarse rápido, por lo que su regeneración será casi instantánea. Fran se molesta por preocuparla tanto, pero también se siente aliviada y feliz de que siga con ella. Por otro lado, el goblin no puede creer que hayan vencido al demonio, así que intenta invocar a un ser más poderoso para derrotar a Fran, pero ella lo detiene de inmediato, cortándole el báculo y los cuernos, dejándolo aterrorizado. Saca un brazalete que le permite revivir, pero Fran le corta la muñeca y nuestro prota decide guardar ese brazalete, ya que podría ser valioso. Con el goblin derrotado, el núcleo de la mazmorra se apaga y el lugar cambia por completo, señal de que ha sido conquistada. Nuestro prota felicita a Fran por superar su primera mazmorra, lo que la llena de emoción y la hace celebrar. Un poco después, los demás aventureros llegan, tarde como siempre, y se alegran de ver que Fran está bien. Preguntan qué ocurrió. Ella les explica que derrotó al jefe de la mazmorra, algo que sorprende a Dron y a los demás. Además, quedan impactados al ver los restos del demonio de rango B. Fran admite que la batalla le costó bastante, dejando a Dron aún más asombrado. Tras las felicitaciones, Dron comienza a regañarla, recordándole uno por uno los mandamientos de los aventureros. El sermón es tan largo y duro que le quita las ganas de vivir a Fran, quien se siente agotada y molesta. Durante el regreso, nuestro prota revisa sus habilidades y descubre que Fran ha subido al nivel 25, mientras que él mismo ha mejorado varias destrezas y puede evolucionar algunas. A pesar de eso, Fran sigue molesta por el regaño, mientras que él solo piensa en sus mejoras. Para animarla, le recuerda la promesa del curry, asegurándole que será el mejor que haya probado. Esto alegra a Fran y le cambia el ánimo. Luego, él le pregunta qué habilidades quiere mejorar. Fran responde que desea perfeccionar su arte y dominio de la espada. Él acepta y sube ambas habilidades hasta el nivel 10, desbloqueando nuevas técnicas que la ponen muy feliz. Además, Fran expresa que le gustaría tener la habilidad de robar habilidades, tal como lo hizo el demonio. Nuestro prota reconoce lo útil que sería, así que activa esa habilidad y la eleva al nivel máximo, con una tasa de éxito del 100%. Explica que, aunque tiene la limitación de no poder usarla en el mismo objetivo durante 400 horas, es una ventaja enorme para derrotar enemigos poderosos. Más tarde se presentan ante Clem, quien primero agradece a Fran por salvar tantas vidas y decide ignorar todas las locuras que hizo debido a sus logros. También agradece que entregaran el cuerpo del demonio, ya que, aunque estaba destruido, pudieron obtener partes valiosas para estudiar. Sin embargo, Clem se muestra intrigado porque el demonio no tenía su cristal mágico, algo inusual en una criatura de ese nivel. Nuestro prota se inquieta, sabiendo que esa pregunta podría complicar las cosas, pero Fran explica que durante la pelea el cristal cayó al suelo y se rompió en pedazos, por lo que no quedó nada. Clem duda un poco, pero al ver que los espíritus no están alterados, concluye que Fran no tiene malas intenciones y decide no presionarla. En ese momento, un hombre entra abruptamente al salón declarando que no cree la versión de Fran y que ella no podrá mentirle a alguien como él. Se presenta como August Salam, teniente de la Brigada de Caballeros de la ciudad de Alessa, conocido por su odio hacia los aventureros. August posee la habilidad Esencia de Falsedad, la cual le permite detectar mentiras y aumentar la credibilidad de sus acusaciones. Es una herramienta bastante útil que utiliza para manipular y hacer creer en sus falsas denuncias. El teniente acusa a Fran de mentir sobre la ausencia del cristal, mientras ella insiste en que no lo encontró, pero August continúa presionando, poniendo a Fran y a nuestro prota en una posición bastante incómoda. Nuestro protagonista evalúa las habilidades del teniente y nota que, aunque su nivel es bajo para su rango, la habilidad especial que posee es sumamente peligrosa y desleal, pues le otorga una autoridad injusta para desacreditar a otros. Cuando August exige que le entreguen el cristal y las partes del demonio, Ken interviene recordándole que su brigada rechazó ayudar cuando se le solicitó apoyo, y que Fran logró derrotar por sí sola a un demonio de clase B, algo que ellos no podrían hacer ni en conjunto. Ken, firme y sereno, recuerda en voz alta que August y su brigada se negaron a ofrecer apoyo al gremio cuando más lo necesitaban. Por ese motivo, renunciaron automáticamente a cualquier derecho sobre los recursos y tesoros de la mazmorra.
Además, fueron los aventureros, no los caballeros, quienes arriesgaron su vida en el combate. Por lo tanto, el gremio tiene pleno derecho a quedarse con todo lo recuperado del lugar. Aún así, Ken manifiesta su curiosidad. Le parece extraño que el capitán Ur se negara a prestar ayuda, y desea preguntárselo directamente para asegurarse de que no hubo ningún tipo de interferencia en la solicitud. August, con el rostro tenso y la voz cortante, advierte que dudar de él como teniente podría acarrear consecuencias graves, insinuando un conflicto político latente entre el gremio de aventureros y la orden de caballeros. Nuestro protagonista lo nota de inmediato. Hay un delicado juego de poderes en marcha, uno en el que la verdad puede resultar peligrosa. Mientras las tensiones aumentan, Fran, con la inocencia sincera pero determinada que la caracteriza, da un paso adelante y extiende los cuernos del jefe de la mazmorra como muestra de buena voluntad. Pero en vez de recibirlos con gratitud, August los derriba con desprecio y acusa a Ken de burlarse de su autoridad. Fran se frustra y enfurece. Ella solo quería colaborar, ya que el hombre solo parecía tener interés en humillarla públicamente. Nuestro prota se apresura a calmarla, sabiendo que si la deja actuar por impulso, probablemente August termine decapitado. Para cambiar el foco, le sugiere probar la nueva habilidad que adquirieron, el robo de habilidades. Ambos se concentran y activan la habilidad de forma sincronizada. El resultado es inesperadamente gracioso. Nuestro prota obtiene esencia de falsedad, la habilidad estrella de August, mientras que Fran obtiene etiqueta para nobles nivel 4, que le otorga modales y comportamiento refinado. En ese momento, Fran, con tono elegante, le pregunta al teniente si de verdad tiene 100 años. August, desconcertado y sin poder detectar la mentira, se queda mudo, luego se pica la nariz sin pudor y finalmente se retira avergonzado diciendo que volverá otro día. Al salir, todos notan que carece por completo de etiqueta. Justo entonces entra Nell, y Fran corre a saludarla con alegría. Ken aprovecha para explicarles lo que muchos aventureros ya saben. August es un noble que se valió de otros caballeros para subir de nivel. Su título lo obtuvo gracias a su linaje, ya que es hijo de un conde, no por mérito propio. Por eso, lo mejor es mantenerse alejado de él y no provocarlo. Fran, sin embargo, cree que ese sujeto ya no será ningún problema. Ken le pide al prota que acompañe a Fran para actualizar su rango, ya que su desempeño en la mazmorra fue completamente brutal. Le explica que aunque él solicitó ascenderla al rango C, varios gremios rechazaron la petición alegando que era demasiado pronto para un ascenso tan grande. Por ello, su nuevo rango será D, lo cual sorprende igualmente a Fran y a nuestro prota, ya que sigue siendo un gran avance. La sorpresa es aún mayor cuando reciben una generosa bonificación por su logro. Fran, utilizando su nueva habilidad de etiqueta, agradece con elegancia, dejando a todos con la boca abierta ante su repentino refinamiento. Sin embargo, al salir, nuestro prota le recomienda no utilizar habilidades así de golpe para evitar levantar sospechas. En la recepción, Nell les entrega la recompensa, mucho más alta de lo que esperaban. Los aventureros se acercan uno por uno para felicitar a Fran. Algunos le preguntan cómo logró derrotar al demonio, otros simplemente la alaban. Nuestro prota la observa con orgullo, pensando que se merece ese reconocimiento. Para celebrarlo, le dice que pueden invitar algunos tragos y disfrutar del logro. El ambiente se llena de alegría. En el gremio todos brindan con Fran, a quien muchos empiezan a llamar la jefa. Ella sonríe con orgullo, sintiéndose gratamente aceptada. Horas más tarde, ya de noche, Fran duerme profundamente mientras nuestro prota la observa. Piensa en todo lo que han vivido. Si hubieran huido en ese momento clave, la ciudad habría sido arrasada, pero gracias a su decisión lograron salvarla. Y ahora, como prometió, debe cumplir su palabra y prepararle ese delicioso curry. Esa noche, sin embargo, nuestro prota sueña algo extraño. Ve una figura iluminada acercándose a una espada, y al mirarse, nota que tiene forma humana. Despierta confundido, preguntándose por qué ha tenido un sueño, si no debería ser capaz de soñar. Aún así, deja esas dudas de lado, pues junto a Fran decide preparar la comida al aire libre. Reúnen los ingredientes y comienzan con algo monumental. 60 kilos de carne listos para transformarlos en hamburguesas. Preparan y amasan con dedicación, cocinan al fuego con técnicas precisas y nuestro prota termina una espesa y aromática salsa de curry en 3 enormes ollas. El curry comienza a burbujear mientras el arroz está en su punto. Cuando todo está listo, sirve el plato. Fran lo prueba y, en cuanto el primer bocado toca su lengua, siente una explosión de sabor completamente indescriptible. Sus ojos brillan. Siente como si cada especia hubiese nacido solo para ella. Con una sonrisa declara que su vida ya tiene un propósito ahora que ha probado semejante manjar. Nuestro prota queda sorprendido por la reacción, pero también satisfecho. Guardan las porciones sobrantes, ya que pueden conservarlas en su dimensión de bolsillo. Durante los días siguientes realizan algunas misiones ligeras, recolectando ingredientes de calidad y consiguiendo más cristales. Gaius termina por fin la nueva armadura de Fran. Prueban otras recetas, pero ninguna supera al curry, que se convierte en el platillo favorito de Fran. Al regresar a la ciudad, el guardia que ya los reconoce los saluda con afecto, pero les lanza una advertencia. Les pregunta si recuerdan a August.
Al mencionarlo, explica que tuvo un incidente con un noble y que su propio padre lo reprendió severamente. Nadie conoce los detalles, pero parece que August los está buscando. El guardia le sugiere tener cuidado, porque de alguien como él solo pueden esperarse problemas, y entonces, desde una azotea, alguien observa fijamente a Fran. Nuestro prota lo percibe de inmediato y le avisa que los están siguiendo. Deciden alejarse discretamente para traerlo hacia un lugar donde puedan enfrentarlo sin peligro para los civiles. Al caminar un poco más, nuestro prota confirma que se trata de dos personas. Finalmente, uno de ellos se deja ver. Es August, pero está en un estado lamentable, desaliñado, ojeroso y con una expresión entre furia y desesperación. El verdadero problema apenas comienza. August, con el rostro descompuesto por la ira y la desesperación, le reclama a Fran entre gritos y acusaciones. Asegura que ella lo maldijo, que es por su culpa que ha sido despreciado por los nobles, que su reputación está arruinada y su estatus por el suelo. Pero Fran, con expresión calmada aunque incómoda, finge no saber de qué habla. Básicamente le dice que no tiene idea de quién es. Esa mentira desconcierta a August, quien se irrita aún más. Le insiste en que claro que lo recuerda, que ese día estaba allí, pero Fran intenta ignorarlo, diciéndole que no desea perder tiempo con alguien tan patético. Lamentablemente, esa calma cambia cuando él la llama miserable gata negra, lo que detona algo en ella. Ese era exactamente el tipo de desprecio que había soportado toda su vida y que tanto detestaba. August, viéndola alterarse, da paso a Guran, quien desciende con arrogancia desde una torre cercana. Con tono burlón se une al desprecio, diciéndole que así se debe tratar a una simple gata negra. Le asegura que se encargará de ella con gusto, y comienza a mencionar dolorosos métodos de tortura como si hablara de un juego. Fran lo observa con una mirada que destila puro rencor. Con voz contenida por la rabia le confiesa a nuestro prota que ese sujeto es un gato azul, enemigos históricos de su raza. Esto sorprende profundamente a nuestro prota, quien nunca la había visto tan llena de odio contenido. Mientras tanto, no muy lejos, Amanda extermina monstruos con facilidad, blandido su látigo con gracia y potencia. Mientras se dirige de regreso a la ciudad, Fran le explica a nuestro prota la historia. Hace siglos, los gatos azules traicionaron a los suyos, vendiéndolos como esclavos y robándoles su libertad y dignidad. Una historia oscura que dejó cicatrices profundas en su sangre. Ahora, Guran evalúa el poder de Fran, quien solo parece de nivel 25, y se muestra bastante confiado. August se ríe con soberbia, seguro de que ella no podrá contra un héroe de guerra, el exterminador de legiones, como se hacía llamar Guran, veterano de la guerra de Rose. El temor se apodera de Fran. Tiembla, la historia de su pueblo, las persecuciones, las humillaciones, todo vuelve a ella. Guran se acerca disfrutando el miedo que le provoca y lanza un golpe brutal, pero Fran logra bloquearlo por reflejo. Nuestro prota analiza la espada de su rival y confirma lo peor. Es más poderoso que el demonio de nivel B que enfrentaron. Pero Fran recuerda el dolor, las pérdidas, y cómo los gatos negros siempre vivieron perseguidos. Guran la golpea con fuerza, arrojándola contra una pared. Ella cae adolorida, paralizada por el terror. Entonces él se acerca y comienza a relatar con sadismo todas las atrocidades que ha cometido contra chicas de su raza. Confiesa con deleite que dejó morir a niñas pequeñas, que utilizó perros hambrientos para acabar con ellas, que disfrutó cada segundo viendo cómo se quebraban. Nuestro prota lo escucha con asco y rabia. No hay redención posible para un ser así. Guran tira a Fran al suelo tomándola del cabello, humillándola mientras disfruta cada instante. Ella, temblando, recuerda a los bandidos que una vez la atraparon, y el miedo vuelve con fuerza. Pero entonces la voz de su maestro, serena y firme, resuena en su mente. Le recuerda quién es. Le dice: «Tú eres más fuerte, Fran, no tienes por qué temer. No estás sola, me tienes a mí». Esas palabras iluminan su corazón. Fran se levanta lentamente, con fuego en la mirada. Mira directamente a Guran y le pregunta con voz firme: «¿Cuántos de los míos mataste?» Guran se ríe. Le dice que después del 10º perdió la cuenta. Fran no duda. Entonces no tendrá ningún tipo de remordimiento. Desaparece de su vista solo para reaparecer detrás de él en un parpadeo. Con una velocidad aterradora, le corta la mano que sujetaba la espada, llevándosela entera. Guran apenas entiende lo que ocurrió cuando Fran ya le ha cortado las piernas y el otro brazo, dejándolo completamente inmóvil, bañado en sangre y tirado en el suelo. Nuestro prota, consciente del dolor que esto le provoca a Fran, le ofrece encargarse él del resto, pero Fran le explica que debe hacerlo ella. Quiere que su raza sepa que pueden evolucionar, pero eso no será posible mientras existan bestias como él. Nuestro prota, aunque viene de un mundo distinto, comprende que la justicia verdadera a veces requiere decisiones duras, así que asiente. Con un corte limpio, Fran termina el trabajo. Luego cae de rodillas. Sus manos temblaban, pero su corazón estaba tranquilo. Estaba un paso más cerca de devolverle el orgullo a su gente. August, aterrado al ver la escena, cae de espaldas. Fran duda por un momento si también debería eliminarlo por haber querido dañarla, pero antes de que decida, una esfera de agua flota frente a ellos y les habla. Es la voz del maestro del gremio, que los detiene.
No deben hacerlo, dice con voz calmada, sorprendiendo a nuestro prota. Minutos después, ya en la oficina del gremio, Tim le agradece por venir, y explica que envió aquel espíritu acuático porque presenció que Agus preparaba algo. Le revela que la familia de Agus solicitó una misión en secreto para poder devolverlo a su oficina. Tras descubrir que intentó robar fondos, será encarcelado por un tiempo. Fran pregunta si van a recibir algún tipo de recompensa por capturarlo. Kim sonríe y confirma que sí, pero les pide que guarden silencio sobre esa misión. Fran asiente con un tenue equílogo agradeciendo. Justo cuando salían tropiezan con alguien y rebotan de forma cómica. Se trataba de Amanda, que apenas ve a Fran se lanza a abrazarla exclamando, «¡Mi hija!». Nuestro prota se queda sin palabras y se pregunta por qué dijo su hija. ¿No se supone que su madre estaba muerta y que ni siquiera tiene orejas de gato? Amanda se da cuenta del malentendido y se disculpa entre risas. Básicamente lo que quiso decir es que puede llamarla mamá, le dice con una sonrisa a Fran, pero ella se nota incómoda. Intenta alejarse, pero la fuerza de Amanda es abrumadora y le pide que la suelte. Ella lo hace mientras se presenta oficialmente como la aventurera de rango A más destacada del gremio. Nuestro prota, curioso, utiliza evaluación y se asombra al ver que tiene nivel 78, una edad de 58, más de 20 habilidades de alto nivel, una verdadera leyenda. Amanda saluda a Fran con calidez. Dice que ha escuchado muchas cosas sobre ella y que vino para entregarle el informe sobre la batalla en la llanura del Gran Lobo. Fran, incómoda por tanto alboroto, se marcha del lugar. En los días siguientes, Fran intenta disfrutar actividades normales, pero Amanda aparece siempre, en la biblioteca, en el mercado, en las misiones, incluso en los baños, hasta limpiando las ventanas de su hospedaje. Fran, bastante molesta, le pide que ya basta. Totalmente desesperada por tanta persecución, va a buscar a Annel y le pide ayuda. Ella, sonriendo, le explica que Amanda fundó un orfanato hace años y que por eso recibió el título de protectora de niños, lo que explica su instinto protector hacia Fran. Según los dioses, los títulos se otorgan por los actos del alma y Amanda parece tener un gran corazón. Pero Amanda aparece repentinamente otra vez, asegurando que todos los encuentros han sido simplemente coincidencia. Fran no le cree ni por un segundo y le advierte que no la va a llamar mamá. En ese momento Nelly le avisa que Kim la necesita. Fran llega un poco tensa y pregunta de forma resignada qué quiere ahora Kim, quien comienza a sacar algo de su bolsa. Coloca sobre la mesa varios cristales mágicos, explicando que fueron recolectados por él mismo en sus tiempos de aventurero. Todo proviene de monstruos poderosos, la mayoría de rango C en adelante, lo cual los vuelve bastante valiosos. Fran se muestra confundida, sin entender por qué se los enseña. Entonces revela su propuesta. Podrían ser suyos si acepta una misión especial en la mazmorra Tela de Araña. Fran, interesada pero consciente de lo que significa, le responde que irá si le entrega los 10 cristales. Kim, entre risas, le dice que solo podría darle 2, pero Fran, sin ceder, baja a 8. Luego intenta cerrar en 6, y al ver que Kim sigue negándose, amaga con marcharse. Esto obliga al líder del gremio a ceder y le ofrece 5 cristales como recompensa final, asegurando que es todo lo que puede entregar. Nuestro prota no puede evitar sentirse orgulloso porque la niña negoció como toda una profesional. Fran le pregunta por qué necesita que sea ella quien acepte esa misión. Entonces Kim explica que, desde que subió de rango, han comenzado a circular rumores desagradables, incluso diciendo que el líder del gremio tiene cierto favoritismo por niñas pequeñas. Por eso quiere que Fran enfrente esta misión, acompañada de otros aventureros, para demostrar que sí merece el rango D, y así callar a todos los malintencionados. Además, si completa esa tarea con éxito, Kim le dará autorización directa para explorar la mazmorra de Umul, algo que ella lleva tiempo deseando. Fran acepta, sabiendo que le conviene bastante, pero justo en ese instante la puerta se abre de golpe y se estrella contra la pared. Amanda parece como si nada, y dice que fue una mera coincidencia haber escuchado la conversación, pero que también va a participar en la misión, ya que no le gusta que todos los inscritos sean hombres. Kim solo suspira, sabe que no puede oponerse, así que acepta su participación. Más tarde, mientras Fran cenaba, le pregunta a su maestro si cree que habrá enemigos fuertes en esa mazmorra. Él le responde que lo duda, ya que la zona ya estaba explorada y usualmente se utiliza para recolección de materiales, no para combates. No debería haber nada más peligroso que un demonio de rango B, aunque con las mazmorras nunca se sabe. Aún así, el trato era beneficioso. La misión ayudaría a limpiar su nombre, le dieron 5 cristales mágicos y además podrían obtener otros recursos. Así que, sin perder tiempo, nuestro prota absorbe la energía de todos los cristales, lo que le permite desbloquear nuevas habilidades y fortalecer otras que ni siquiera conocía. Ahora estaba emocionado por probarlas dentro de la mazmorra. Horas después, Fran se prepara, pero de forma inesperada termina enfrentándose a Amanda en un entrenamiento sorpresa. Y nuestro prota jamás imaginó que terminaría apoyándola en una pelea como esa. Al día siguiente, Fran llega al punto de reunión. Allí ya estaban los demás equipos. Amanda se lanza sobre ella para saludarla como siempre, mientras varios aventureros lanzaban miradas de desconfianza hacia Fran. En ese momento, Chris toma la palabra y se presenta como el líder de esa expedición.
Luego pide a los demás que hagan lo mismo. Uno a uno se presentan. Están Crack y Furion, jefes de los otros grupos. Amanda también se presenta, sorprendiendo a todos los presentes cuando revela que es una aventurera de rango A, participando en una misión de rango D. Nadie logra entender qué hace alguien tan fuerte en una misión tan sencilla. Fran también se presenta, pero Crack se le acerca con tono burlón, señalándola como la niña mimada del maestro que subió de rango sin merecerlo. Y para empeorar las cosas, suelta una grosería dirigiéndose a Amanda. Y encima también vino la loca de mierda esta. Fran de forma madura responde sin alterarse. Amanda, tranquila, lo levanta con una sola mano, apretándole la camisa mientras le pregunta con una sonrisa si se atrevería a repetir lo que dijo. Obviamente, no dice nada. Minutos después, Crack vuelve a molestar a Fran, diciendo que se vaya con su mamá a llorar. La chica gato, con frialdad, responde que su mamá está muerta. Cruz interviene para detener la tensión. Explica que Amanda solo vino como observadora y que no va a participar en los combates. La misión consiste en recolectar cristales mágicos, pero también deben cuidar la estructura de la mazmorra, ya que éstas generan recursos importantes para el gremio. Comienzan su avance hacia la entrada, mientras Crack intenta molestar a Fran varias veces sin lograr tocarla. Amanda, por su parte, lo levanta con facilidad cada vez que se pasa de la raya, haciéndolo quedar en ridículo. Cuando el sol comienza a ocultarse, Cruz decide acampar afuera y entrar a la mazmorra por la mañana. A Fran le toca la primera guardia nocturna. Mientras alimenta el fuego, Crack vuelve con sus provocaciones, diciendo que ella no es más que una farsante. Fran prefiere ignorarlo, hasta que el tipo insulta su espada diciendo que es una basura. Eso ya cruza la línea para ella. Fran se pone de pie y le lanza una mirada firme. Básicamente le ofrece un duelo. Nuestro prota intenta detenerla, pero ella no piensa retroceder. Nadie puede insultar a su maestro sin pagar el precio. Ambos toman posición. Como precaución, Fran y su maestro levantan dos barreras mágicas, una de viento y otra de tierra, para protegerse de cualquier monstruo durante el enfrentamiento. Esto sorprende a los demás aventureros, que no esperaban que una niña pudiese dominar dos elementos a la vez. Crack sonríe con arrogancia, creyendo que tiene la victoria asegurada. Le dice que le va a mostrar su verdadero lugar. No importa qué espada tenga, no podrá contra su lanza. Grita mientras potencia su cuerpo y se lanza al ataque. Pero Fran es mucho más veloz, más ágil y más precisa. Bloquea todos sus golpes con facilidad, esquiva sus embestidas sin sudar, y cuando él comete un error, clava su lanza en el suelo sin querer. Entonces Fran aprovecha y le da una potente patada que lo lanza directo al piso. Fran levanta a su maestro, lo observa con serenidad y dice en voz alta: ahora sí que nadie debería menospreciarla. Nuestro prota solo susurra con una leve sonrisa. Fran sonríe de vuelta, se le nota bastante orgullosa. Después de haber vencido con firmeza a Crack, Fran no se queda de brazos cruzados. Le propina varios golpes con el dorso de su espada como escarmiento, dejando muy en claro que no va a tolerar más insultos ni burlas. El equipo de Crack tuvo que retirarlo malherido, mientras Amanda se acerca a felicitar a Fran por haber demostrado su verdadero nivel. Amanda quedó tan impresionada que no pudo evitar expresar su deseo de enfrentarse con ella en un duelo. Pero Fran, cansada de sus constantes persecuciones, pone una condición. Si ella ganaba, Amanda tendría que dejar de seguirla. Eso sorprende a la aventurera de rango A, quien acepta de inmediato, aunque añade su propia apuesta. Si ella ganaba, Fran tendría que llamarla mamá. Solo escuchar eso fue suficiente para que la pequeña espadachina se decidiera a darlo todo. Aunque nuestro prota no entendía por qué aceptaba semejante locura, Fran quería comprobar hasta dónde era capaz de llegar por sí misma sin depender de nadie. No quería ningún tipo de protección ni intervención externa, y mucho menos ser tratada como una niña débil. El combate inicia con Amanda desatando su látigo. Fue tan veloz que logró hacerle un pequeño corte en la mejilla a Fran, quien apenas logró esquivar el resto del ataque utilizando sus reflejos felinos. Amanda se muestra emocionada ante la dificultad que le presenta su oponente y aumenta la intensidad de sus movimientos, lanzando golpes sin cesar. Fran esquiva como puede, agitada pero firme. Crack, que observa desde la distancia, no puede ocultar su asombro. Fran incluso logra encontrar un hueco para lanzar un contraataque, pero Amanda reacciona al instante, retrayendo su látigo y obligándola a retroceder. Cada vez que la joven intenta acercarse, Amanda la golpea con el mango del arma, haciéndole perder el equilibrio. Entonces, Amanda decide luchar en serio. Carga su látigo con maná, provocando un cambio drástico. La velocidad, la precisión y la fuerza del arma aumentan considerablemente. El látigo parece tener vida propia, guiado por la voluntad de su usuaria, tan rápido que apenas se puede seguir con la vista. Fran, aunque sorprendida, logra esquivar por poco los ataques más letales. Nuestro prota está inquieto. Sabe que Fran no puede resistir por mucho más tiempo, y ella también lo siente. Por eso, en un plan arriesgado, comienza a correr impulsándose con magia de viento. Activa su hechizo de disociación mental y al mismo tiempo, prepara un hechizo de fuego. Sin embargo, en medio del ataque, Amanda logra golpearla con su látigo en el abdomen, haciéndola retroceder. Pero en lugar de detenerse, Fran utiliza el impulso para avanzar aún más con determinación.
se lanza directo a su objetivo, mientras su doble ilusorio sigue por otro ángulo. Aunque Amanda responde con una barrera de viento que detiene el primer ataque, no se percata de que la verdadera Fran aparece por su espalda. Entonces Fran lanza una poderosa esfera de fuego que impacta directamente contra Amanda, cubriendo el área con llamas y dejando a todos los aventureros en estado de shock. Nadie creía posible que Amanda saliera ilesa de semejante explosión. Aún así, entre las llamas, la experimentada aventurera emerge tranquilamente sin un solo rasguño. Fran intenta reincorporarse, pero su cuerpo no soporta más. Cayó inconsciente por el agotamiento. Amanda se acercó rápidamente, preocupada, y utilizó una esencia mágica especial para curarla. Luego explicó que había recibido el impacto a propósito, confiando en su habilidad pasiva a favor de los espíritus, la cual anula automáticamente un ataque devastador una vez cada 24 horas. Su comentario dejó aún más sorprendidos a los demás, que poco a poco comenzaban a apagar el fuego causado por el hechizo. Nuestro prota seguía en shock, sobre todo porque Fran había utilizado disociación mental, un hechizo que ella odiaba. Sin embargo, entendió que ese combate le enseñó mucho más de lo que esperaba. Esa noche, mientras descansaba, Fran soñó con su madre, quien le hablaba con ternura pidiéndole que siguiera luchando por el futuro de los gatos negros. Justo cuando iba a abrazarla, despertó. Nuestro prota le informó que había estado inconsciente por 2 horas. Amanda, aliviada, le pidió que dejara que los adultos se encargaran del resto por esa noche. También le recordó que, aunque perdió la apuesta, lo importante era que había demostrado su fuerza. Fran, incómoda con el trato, no podía llamarla mamá, pero Amanda la abrazó con ternura. Le dijo que no quería ocupar ese lugar, solo que siempre estaría a su lado como una aliada en quien confiar. Nuestro prota, utilizando su habilidad para detectar mentiras, confirmó que Amanda decía la verdad, aunque no pudo evitar sentirse un poco celoso del cariño que le demostraba Fran. A la mañana siguiente, Fran se disculpó con todos por el incendio que causó, pero se sorprendió al ver que algunos estaban heridos. Cruz le explicó que mientras ella descansaba, todos habían intentado enfrentarse a Amanda, y no duraron ni unos segundos. Ahora todos respetaban más que nunca a la aventurera de rango A, y se sentían afortunados de tenerla en el equipo. De esta forma emprendieron la marcha hacia la entrada de la mazmorra. Aunque todo parecía tranquilo, nadie sabía que la noche anterior alguien misterioso había entrado también, cargando con un extraño líquido rojo. Una vez dentro, Cruz dio las instrucciones y los equipos comenzaron a moverse con cuidado. Recorrieron los pasillos lentamente, atentos a posibles trampas o monstruos ocultos. Mientras tanto, Amanda le comentó a Frank que ese lugar le traía muchos recuerdos. En su época de novata, la mazmorra era un desafío que atraía a grupos enormes de aventureros, pero muchos jamás salieron con vida, y las consecuencias se sentían en la ciudad: niños huérfanos, familias destruidas. Ver todo eso fue lo que la impulsó a fundar el orfanato. Aunque no tenía recursos, no podía quedarse de brazos cruzados. Esta confesión conmovió a Fran, que guardó silencio con respeto, pero no había tiempo para más historias. Un grupo de monstruos apareció frente a ellos, arañas gigantes que intentaban rodearlos. El escuadrón de Crack Rugido de León fue el primero en lanzarse al ataque. Sus lanzas impactaron con fuerza, y Crack logró derribar a varias, sintiéndose orgulloso del poder de su equipo. Amanda observó desde la distancia, aliviada de no tener que intervenir aún. Cruz explicó que esos enemigos eran molestos, sobre todo por sus telarañas, pero no tan peligrosos. Aún así recomendó no utilizar fuego, ya que dañaría los materiales que podían extraerse de las criaturas. Nuestro prota sospechó que ese consejo iba más dirigido a Frank que a los demás, por su historial de quemarlo todo. Avanzaron hasta el segundo nivel mientras el resto luchaba. Nuestro prota se sorprendió al ver que Fran, por iniciativa propia, se acercaba a Amanda para hacerle preguntas. Mientras avanzaban por la mazmorra, Fran sorprendió a la aventurera preguntándole sobre artes y habilidades. Amanda se alegró al ver que tenía tanta confianza y entusiasmo por aprender, así que decidió explicarle las diferencias entre artes, habilidades y magia. Empezó con las artes, describiéndolas como técnicas reforzadas por maná, que utilizan el poder de los espíritus. Puso como ejemplo a Crack, quien utilizaba el arte de la lanza. Señaló que cada persona puede desarrollar afinidad por un tipo de arte, y en el caso de Frank, claramente era el de la espada. La pequeña preguntó cómo se aprendían nuevas artes, y Amanda respondió que era parecido a una revelación divina. Sin embargo, practicando mucho y perfeccionando el movimiento, podían aparecer nuevas artes por sí solas. Frank confesó que no sintió ninguna revelación cuando obtuvo la suya. Amanda quedó muy sorprendida, pero su compañero entendía la razón. Frank ya había obtenido su arte a un nivel muy avanzado cuando él se lo compartió. Amanda comentó que con la guía de un maestro era más sencillo conseguir nuevas artes. Cuando llegaron al tercer nivel, se extrañaron de no ver tantos monstruos. Avanzaron hasta un salón amplio donde, por confiarse demasiado, comenzaron a caer en trampas una tras otra. Varias se activaron y sorprendieron al grupo, dejando a más de uno herido. Cruz advirtió que a partir de ese nivel, las trampas serían más frecuentes. Aprovechando que uno de los aventureros tenía una habilidad para detectar trampas, Amanda continuó su explicación.
Le comentó a Frank que las habilidades eran dones divinos que solo adquirían quienes tenían almas suficientemente entrenadas. Estas habilidades podían desactivar trampas, curar, fortalecer ataques o permitir acciones únicas. Algunas eran comunes, pero otras eran bendiciones de los dioses, cuyos efectos sobrepasaban la comprensión humana. Luego habló de la magia. Explicó que para usarla era necesario manipular el mana interno y conectar la mente y el cuerpo con un elemento específico. Había que intentarlo una y otra vez hasta sincronizar con ese elemento. Si no se lograba, significaba que no había afinidad. Para ejemplificar, contó que, para saber si tenía afinidad con el viento, tuvo que correr desnuda bajo vendavales. Frank quedó tan fascinada que consideró imitarla, pero su compañero se negó con firmeza. En el cuarto nivel, encontraron nuevos enemigos y continuaron luchando. Mientras tanto, Amanda le explicó sobre los elementos compuestos que se generaban al dominar dos elementos base. Mezclar agua y tierra permitía lanzar balas de lodo, como hacía el elfo del equipo. También había combinaciones como hielo-agua, más viento, vida, fuego más agua, rayo-fuego más viento, arena, tierra más viento, o incluso metal, fuego más viento. Fran expresó interés en utilizar magia de rayo, algo que Amanda consideró posible si fortalecía aún más su control sobre el viento. Le parecía increíble que pudiera utilizar más de dos elementos, ya que ni siquiera ella lo había logrado. Más tarde, durante el descanso, Fran decidió agradecerle a Amanda por enseñarle tanto regalándole un plato de curry. La aventurera se sorprendió, pero quien más lo hizo fue su compañero, pues sabía que era su comida favorita, lo que demostraba un alto nivel de confianza. Fran, curiosa, preguntó si existían más tipos de magia. Amanda respondió que sí, aunque eran poco comunes en humanos. Algunas eran propias de monstruos, como la magia oscura o la magia mental. Su compañero le pidió a Frank que jamás mencionara que podía utilizar los 4 elementos además de magia oscura. La niña preguntó si eso hacía que la magia oscura fuese malvada, pero Amanda negó. Explicó que todo dependía del usuario, pues conocía a un nigromante que, aunque excéntrico, no era malvado. Mientras tanto, los otros aventureros comentaban que, hasta el momento, la expedición había sido sencilla. Sin embargo, Cruz los advirtió. El quinto nivel sería mucho más peligroso. Allí encontrarían monstruos con ataques coordinados y trampas que incluso teletransportaban a los aventureros, desarmándolos en el proceso. Fran, emocionada, le pidió a su compañero que le enseñara magia de rayo, aunque él dudaba porque aún no dominaba del todo ese arte. Aún así, la insistencia de la chica lo convenció. Utilizando sus puntos de evolución, elevó al máximo su control sobre el viento, lo que les otorgó acceso a la magia de rayo. Aunque prometieron practicarla al regresar a casa, Frank no parecía dispuesta a esperar, y ya intentaba formar un ataque al estilo de una esfera giratoria. Apenas pisaron el quinto nivel, fueron recibidos por cientos de monstruos. La batalla fue intensa, pero lo que más sorprendió al compañero de Fran fue ver cómo el elfo del grupo simplemente daba órdenes a los espíritus, y estos ejecutaban hechizos por él. En pocos minutos lograron eliminar a la mayoría de los enemigos y desactivar las trampas. Con todos repuestos, se dirigieron al sexto nivel, el último. Allí se encontraba el núcleo de la mazmorra, y tendrían que acabar con los monstruos para obtener los cristales y aprobar la misión. El combate comenzó de inmediato. Estaban rodeados por bestias y arañas, y todos luchaban sin descanso. Durante el enfrentamiento, uno de los aventureros cayó afectado por un veneno extraño. Intentaron utilizar un antídoto, pero no funcionó. El compañero de Fran, alarmado, lo evaluó y descubrió que ese veneno era letal. Fran actuó de inmediato utilizando su magia curativa, mientras su compañero identificaba a las criaturas como arañas del engaño, un tipo muy raro y peligroso. Cruz no entendía cómo podían estar allí, ya que ese nivel debía estar habitado solo por arañas venenosas neve. Algo estaba muy mal. Las criaturas parecían haber evolucionado. El nivel del peligro era muy superior al que podían manejar. Cruz no dudó y ordenó la retirada hacia el nivel anterior. Les pidió a Fran y Amanda que cubrieran al grupo. Ambas aceptaron de inmediato y se lanzaron con ataques combinados para dar tiempo a los demás. Pero en medio de la huida, algunos aventureros fueron alcanzados por un veneno de confusión y comenzaron a correr desorientados, chocando contra las paredes. Incluso arrollaron a Fran sin querer, haciendo que ella y su compañero cayeran por un pasillo cercano. Cuando intentaron levantarse, nuestro prota sintió como una enorme corriente de maná se activaba desde el suelo. Supo al instante que estaban parados sobre una trampa mágica. Amanda corrió a toda velocidad por los pasillos, guiada por la desesperación. La preocupación se reflejaba en su rostro. Justo detrás de ella, el maestro de Fran le pidió a la joven que se sujetara con fuerza. Pero antes de que pudiera reaccionar, Fran desapareció en un destello junto a los aventureros tragados por la trampa mágica. Todos quedaron atónitos. Nadie esperaba una emboscada doble en el mismo pasillo. El experto en trampas, confundido, aseguró que debían haber sido transportados a una sala cercana, por lo que todos corrieron hacia el punto indicado. Pero al llegar no había rastro de ellos, ni huellas ni maná residual, nada. La confusión aumentó. Amanda, aún en alerta, dedujo que la mazmorra había sido intervenida.
Alguien la había conquistado anteriormente y modificado sus trampas y criaturas, una posibilidad extremadamente peligrosa. Mientras el grupo intentaba reorganizarse, Fran, en otra parte de la mazmorra, abrió los ojos asustada. Lo primero que notó fue la ausencia de su espada. Estaba sola y vulnerable. Frente a ella, una araña gigantesca y aterradora se alzaba imponente. Era la misma criatura que Amanda había descrito antes, la araña engañosa, un monstruo conocido por su habilidad para construir trampas ilusorias y alterar la estructura de la mazmorra. Los otros dos aventureros retrocedieron aterrados y, en segundos, comenzaron a activarse trampas ocultas. Fran intentó esquivar como pudo, pero sin sus habilidades ni magia estaba completamente expuesta. Cada impacto la debilitaba más. Mientras tanto, el grupo principal intentaba encontrar una pista que los guiara hacia ella. Amanda desplegó su magia de viento para poder escuchar a lo lejos, pero lo único que alcanzaba a percibir eran patas de arañas moviéndose entre las paredes. El silencio de Fran le helaba el corazón a su maestro, quien comenzaba a desesperarse. Convencido de que debía haber una forma de alcanzarla, activó disociación mental para revisar más rápido su panel interno y encontrar una habilidad útil. Fue entonces cuando vio una opción: invocar un servidor. Preguntó al sistema si podría usar esa opción para localizarla. La voz interna respondió afirmativamente, mencionando a Jack, un lobo onis con habilidades de rastreo especializadas. Sin dudar, utilizó gran parte de su maná para potenciar la invocación. Lo necesitaba al máximo de sus capacidades. Lo que apareció junto a él fue una bestia oscura, poderosa, pero completamente fuera de control. El lobo, bañado en magia oscura, se lanzó contra su invocador, incapaz de reconocerlo. Amanda, al ver aquello, pensó que era un enemigo de la mazmorra y se preparó para eliminarlo, pero una voz telepática la detuvo. El maestro de Fran le habló directamente, pidiéndole que no atacara al lobo, que era su invocación básicamente un aliado, y que necesitaba su ayuda para encontrar a Fran. Aunque desconfiada, Amanda decidió creerle. El sistema interno explicó la razón del ataque. Había utilizado tanto maná en la invocación que sobrecargó al lobo, provocándole dolor extremo y llevándolo a un estado de frenesí. En ese estado, todo le parecía una amenaza, incluso quien lo invocó. Para detenerlo, Amanda sugirió una solución: darle un nombre. Según los relatos antiguos, otorgar un nombre a una criatura significaba conectar con ella a nivel espiritual, algo que incluso los dioses hacían para conceder poder y propósito. Cuando el lobo se lanzó nuevamente hacia él, su invocador lo llamó Jack. En ese instante el cuerpo de la bestia se iluminó, flotó en el aire y su forma comenzó a cambiar. El sistema confirmó que el nombre había sido aceptado. Jack estaba evolucionando. La magia oscura fue purgada. Su cuerpo se volvió más grande, más fuerte y ganó nuevas habilidades. Ahora, finalmente estable, Jack podía entender la voz de su invocador. Con solo una orden, olfateó el aire en busca del rastro de Fran y comenzó a correr. En otra sala, Fran caía al suelo. Su cuerpo estaba paralizado por el veneno. A lo lejos, las arañas se acercaban lentamente. Sentía que regresaba a ser aquella niña débil, incapaz de protegerse o hacer algo útil. Pero en su mente apareció una visión: su madre, con una cálida sonrisa, pidiéndole que no se rindiera, que luchara por su futuro y el de los suyos. Esa imagen encendió una chispa dentro de ella. Se puso en pie con dificultad y corrió hacia los otros dos aventureros. Utilizó su cuerpo como escudo, golpeó arañas con piedras, con lo que fuera, aunque el veneno la consumía. Aunque sentía que se desmayaría en cualquier momento, seguía luchando. Jack avanzaba entre pasillos, esquivando trampas con precisión sobrenatural, hasta que se detuvo frente a una pared. Del otro lado estaba Fran. Amanda cargó su lanza de viento y la arrojó con toda su fuerza, destrozando el obstáculo. Lo que encontraron no fue un pasillo abierto, sino una muralla tejida con hilos mágicos imposibles de cortar. El maestro de Fran sabía que no podían esperar más. Su cuerpo comenzó a arder en llamas. Utilizó todo su maná restante para cubrirse en fuego. Se impulsó con kinesis y se lanzó con toda su velocidad. Atravesó la barrera como una flecha incandescente, rompiendo las telarañas a su paso. En medio del salto vio a Fran con el cuerpo cubierto de heridas, enfrentándose a la monstruosa araña, a la cual no podía hacerle daño pero a la que no retrocedía, demostrando a todos quién era. Pasó de largo y logró herir a la criatura, que retrocedió antes de desaparecer. Entonces se detuvo, corrió hacia su aprendiz, y al verla tan afectada por el veneno, activó curación mayor de inmediato. Mientras sanaba sus heridas, se culpaba por no haber llegado antes, por no cumplir su promesa. Pero Fran, al sentir su presencia, lo abrazó con fuerza. Ignoró el fuego que aún ardía en su cuerpo, solo quería abrazarlo. Justo en ese momento, Amanda apareció llorando y abrazó a Fran con mucha preocupación, agradecida de que estuviese bien. Luego, el maestro le presentó a Jack, la nueva mascota lobo, y Fran lo abrazó emocionada por lo lindo que era. Amanda, aunque sorprendida, le pidió a Fran que le contara su secreto. Con el permiso de su maestro, Fran le reveló toda la verdad, dejando a Amanda totalmente sorprendida, pues siempre había soñado con conocer a una espada inteligente y ahora tenía la oportunidad. Eso también la hizo muy feliz.
Amanda esperaba que Jack fuera un aliado fuerte para Fran, y su maestro lo prometió, asegurando que protegería a Fran y la haría más fuerte. Amanda confesó sentir un poco de envidia, pero sobre todo alegría por la felicidad de Fran. Recordaron que los otros dos aventureros seguían inconscientes debido al veneno, así que Amanda fue a preguntarles qué recordaban. Ellos solo pudieron decir que vieron a Fran luchando para protegerlos antes de perder el conocimiento, lo que calmó un poco a Amanda, ya que si hubiesen oído el secreto de Fran, tendrían que tomar medidas para evitar su difusión. Mientras avanzaban por la mazmorra, llegaron a un salón vacío, algo extraño. De repente apareció una luz, y de ella emergió un ave misteriosa, desconcertando a todos. Mientras tanto, los aventureros restantes luchaban con todas sus fuerzas contra las arañas gigantes y trampas mortales. Algunos habían caído en trampas teletransportadoras que los llevaron a este lugar donde ya varios estaban heridos o atrapados en telas de araña. En ese momento, una piedra gigante atravesó una pared dejando libre el paso para Jack y Fran, seguidos por su maestro y Amanda. Los aventureros se alegraron al verlos con vida, mientras algunos se encargaban de curar a los heridos. Fran, Amanda, Jack y su maestro combinaron sus magias para destruir a las arañas cercanas, sorprendiendo a todos con explosiones poderosas. El espíritu guardián llamado Frión envió ondas de magia espiritual que revitalizaron y potenciaron a todos los aventureros. Con renovadas fuerzas, los grupos se prepararon para enfrentar a la gran araña, que se protegía con la seda de sus crías. Fran lanzó una ráfaga de fuego que destruyó el escudo de seda, pero la araña utilizó a sus crías para crear una muralla y escapar. El maestro indicó a Fran que utilizara magia de rayos al unísono. Invocaron un poderoso rayo aturdidor que impactó a la araña, dejándola inmóvil por unos segundos, asombrando a todos, incluso a Amanda por la rapidez con la que Fran dominaba esa magia. Sin embargo, la araña logró derribar a Fran. Amanda recordó a los niños huérfanos que había protegido, lo que la llenó de furia. Utilizando su magia de viento al máximo, desató una tormenta devastadora que evaporó a la araña y a sus crías, dejando a todos impactados por su inmenso poder. A pesar de la victoria, Fran estaba triste, pues Amanda había destruido el cristal que ella esperaba conseguir para fortalecerse. Cruz, por su parte, encontró el núcleo de la mazmorra lleno de minerales y cristales valiosos, y les advirtió que debían mantenerlo en secreto, para evitar que otros gremios y reinos se interesaran. Un aventurero examinó el núcleo y descubrió que estaba configurado para crear arañas engañosas en grandes cantidades. Amanda sugirió dejar el tema así por ahora y consultarlo con el maestro del gremio más adelante. Finalmente, Cruz se acercó a Fran para disculparse y agradecerle por haberlos ayudado a superar la mazmorra, dejando un ambiente de respeto y simpatía entre ambos después de la batalla. Al día siguiente llegaron a la ciudad, donde Fran se reunió con Clem. Ella se disculpó por no mostrar su verdadero potencial, pero Clem no estaba preocupado. Sabía que Fran había peleado duro y sobrevivido a situaciones extremas, así que le otorgó permiso para ingresar a la mazmorra de Ulmu. Aunque Fran dijo que solo se quedaría unos días, Clem lamentó su partida, deseándole lo mejor. Fran visitó el taller de Galus para probar la armadura que le había hecho. Quedó fascinada, y su maestro opinó que le quedaba perfecta. Galus explicó que la armadura llevaba la bendición divina del dios de las bestias, protegiéndola de daños mortales, y que la poca ropa que llevaba no era un problema, pues los gatos negros preferían armaduras ligeras para conservar agilidad y sentir el ambiente. Galus comentó que planeaba mudarse a Ulmu por tierra, mientras que ellos irían por mar, y quedaron en verse pronto. Esa tarde Amanda visitó a uno de sus aprendices, Rufus, quien le habló de una gata negra que le recordó a Fran. Amanda recordó con tristeza a dos chicos del orfanato que habían muerto y lamentó no haber podido enseñarles a defenderse. Al día siguiente, Fran se despidió entre lágrimas de sus amigos en la ciudad. Dron lloró desconsolado y Clad prometió que la próxima vez le ganaría. Fran prometió a Amanda que sería mucho más fuerte y ganaría en su próximo duelo. Amanda, con una sonrisa triste, pidió al maestro que cuidara de Fran. Antes de partir, Fran subió al lomo de Jack y, con un poco de timidez, finalmente cumplió la promesa que le había hecho. Una escena totalmente espectacular. Llamó a Amanda mamá, rompiendo su fortaleza y haciéndola llorar. Amanda recordó a los niños que había criado y cómo Fran, ahora, era una aventurera orgullosa. Mirando al cielo, Amanda pidió a los padres de Fran que supieran que su hija vivió una vida plena. Mientras tanto, Clem recibió a su sobrino Frión, quien le contó que la mazmorra había sido muy difícil. Le informó que un aventurero contratado por Asan había dado pociones evolutivas a los monstruos, aumentando su peligro. Clem consultó a su espíritu guardián, que no percibió malas intenciones en Fran, descartando que fuera una espía, aunque reconocieron que era muy curiosa. Finalmente, el maestro, Fran y Jack se prepararon para vivir muchas más aventuras y seguir creciendo en fuerza y experiencia. Y de esta forma es como acaba este resumen. Si has llegado hasta acá, agradecería que te puedas suscribir y dejar tu like, ya que eso ayuda muchísimo. Sin más que decir, hasta la próxima.